Buenas noches, estimado doctor. En esta ocasión voy a intervenir sobre la investigación de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. Voy a empezar con algunos antecedentes, como también los grandes sociólogos de la antigua época. Empezaré hablando sobre la terminología. La terminología sociológica fue acuñada por primera vez en 1780 por el ensayista francés Emmanuel Joseph, en 1748-1876. Comte también creía en el potencial de los científicos sociales para trabajar hacia el mejoramiento de la sociología. Sostuvo que una vez que los académicos identificaran las leyes que gobernaban la sociedad, los sociólogos podrían abordar problemas como la mala educación y la pobreza. También hablaremos de Spencer. Spencer, en 1873 aparece. El filósofo inglés Herbert Spencer publicó El estudio de la sociología, el primer libro con el término sociología. En el título, Spencer rechazó por gran parte la filosofía de Comte, así como la teoría de lucha de clases de Marx y su apoyo al comunismo. En cambio, favoreció una forma de gobierno que permitió a las fuerzas del mercado controlar el capitalismo. Su trabajo influyó en muchos de los primeros sociólogos, incluido Emile Durkheim. Karl Marx, 1818-1883, fue un filósofo y economista alemán. Marx rechazó el positivismo de Comte, creía que las sociedades crecían y cambiaban como resultado de las luchas de diferentes clases sociales por los medios de producción. Marx predijo que las desigualdades del capitalismo serían tan extremas que los trabajadores eventualmente se rebelarían, y esto llevaría al colapso del capitalismo, que sería reemplazado por el comunismo. Si bien sus predicciones económicas pueden no haberse cumplido en el plazo que predijo, la idea de Marx de que el conflicto social conduce al cambio en la sociedad sigue siendo una de las principales teorías utilizadas en las sociologías modernas. Popper, la inducción como método científico y supuestamente infalible de conocimiento de la realidad, ha recibido una de las críticas más certeras por parte de Karl Popper. Resumidamente, Popper considera que no se puede realizar inferencias válidas a partir de la inducción, porque en el fondo la ocurrencia de un caso determinado y su repetición no puede servir para formular leyes generales. Adicionalmente, ha propuesto un punto de vista democrático y liberal de la sociedad. Su texto clave se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Kuhn. La sociedad ha utilizado a la educación como la herramienta necesaria para que las creencias y las actitudes que se consideran socialmente aceptables sean transmitidas de generación y generación. Tal vez, si nos remitimos a las ideas de Thomas Kuhn, estas creencias y estas actitudes pueden considerar como paradigmas sociales, es decir, como construcciones teóricas que en determinado momento de la historia humana parecen intocables y cuya difusión en la sociedad se hace perentoria. Bueno, hablando de Giddens, Anthony Giddens es uno de los sociólogos más influyentes de la actualidad. Su trabajo académico se ha centrado en parte en el análisis de las ideas de Max Weber. Al mismo tiempo ha sido notoria su posición política como asesor de Tony Blair y su introducción del concepto de tercera vía, que trata de superar la tradicional dicotomía de derecha e izquierda. Bueno, empezaremos con la sociología del derecho ecuatoriano. La sociología del derecho significa aproximarse al derecho desde una perspectiva diferente respecto a las perspectivas típicas de los abogados y juristas. Yo diría ver el derecho como un tipo de acción social y estudiar las relaciones entre el sistema jurídico y otros sistemas, como por ejemplo el sistema económico o el sistema político. El impacto del derecho en la sociedad, que es particularmente importante porque el impacto del derecho puede ser distinto de las intenciones del abogado.
La sociología jurídica adopta los mismos métodos que son típicos de las ciencias sociales, lo que significa observar la realidad a través de las técnicas codificadas de investigación, como por ejemplo entrevistas, análisis del discurso, análisis de los documentos y también observación directa de, digamos, aspectos sociales y jurídicos. ¿Por qué una sociología del derecho? El objeto de la sociología jurídica es el de descubrir las leyes o las causas que explican el nacimiento, el desarrollo y los diferentes sistemas e instituciones del derecho, y para esto trabaja dentro del marco de la sociología general. Esto se ha desarrollado a través de diferentes tareas. El nacimiento de las normas jurídicas, tales como origen, evolución y diferencias de los modos de creación de derechos. El derecho escrito, derecho romano, la jurisprudencia y el common law o derecho anglosajón, las costumbres o tradición repetida y el derecho natural o divino. Así, de esta forma se da paso a las constituciones, estatus jurídicos, colectividades e individuos y relaciones políticas. En sociología es el concepto que describe la forma que adopta el sistema global de las relaciones entre individuos, las condiciones y los límites de efectividad de las normas jurídicas, como el papel de personal autorizado y especializado en el campo del derecho, legisladores, jueces, administradores, consejeros jurídicos y prácticos del derecho. Panorama histórico de la sociología jurídica. Como sucede con toda la observación sociológica del derecho, para que la historia del derecho adquiere rango científico es necesario antes de todo que adopte una actitud distante respecto a cualquier tipo de racionalización jurídica. Para ello ha de ser consciente de que el trabajo conceptual de los juristas consiste en una labor de clasificación social que constituye al mismo tiempo una forma específica de inversión en un medio social polarizado. Esto resulta pensable si se tiene en cuenta que la fuerza y el carácter vinculante de las taxonomías y jerarquizaciones inscritas en la producción de los juristas se deriva justamente de una oferta pacífica social que hace esto de una base a su propia autoridad y a la vista de unos intereses que se encontraría primordialmente en conflicto. A partir de aquí se ha de considerar preferentemente el derecho como un producto social conformado según las estructuras de oposición y los mecanismos de funcionamiento y transformación del campo jurídico. Importancia de la construcción de la sociología del derecho ecuatoriano. La sociología del derecho se ocupa esencial y específicamente de la dimensión social del derecho, de los problemas relacionados con la función social del derecho y más ampliamente del problema de las relaciones recíprocas entre el derecho y sociedad. La perspectiva sociológica tiene gran importancia para el análisis de los funcionamientos institucionales de la ciencia y también para explicar el curso de los procesos de conocimiento involucrados en ella. No se puede disociar los aspectos cognitivos de las instituciones y éticos, así como estos de las redes de intereses y juegos de poder que se tejen alrededor y dentro de las instituciones científicas, y aspectos que tratan de ser solucionados por el derecho a través del papel inferenciación de sus tres dimensiones. Es necesario que en las facultades de derecho del país se logre una apertura más consciente a la enseñanza de la sociología del derecho, desde la fusión de lo académico, investigativo y más aspectos que se lo puede decir. Bueno, esto ha sido todo mi aporte por hoy. Gracias por la atención.